tiempo de alabanza que hemos tenido. Qué precioso. Siempre que canto esta canción no puedo dejar de cerrar mis ojos e imaginar cómo va a ser aquel día, cuando estemos los redimidos en su presencia por la eternidad y estemos alabándole y viéndole ahí, en su trono, al Cordero que fue inmolado y que resucitó para darnos salvación. Bienvenido en esta hora, bienvenido esta mañana. Estamos estudiando la serie de Nehemías. Y antes me gustaría hacer una pregunta. ¿A quién le gusta tener la casa en desorden? ¿A alguno le gusta tener la casa en desorden? Creo que no. ¿A alguno le gusta andar maloliente, sucio, sin higienizarse? Creo que no, creo que nadie, ¿sabe? No somos conscientes, la mayoría de las personas, de lo importante que es, la implicancia que tiene el orden, la limpieza y el buen higiene en nuestras vidas. Es vital para nuestra vida, es vital para la salud, pero también es vital para la vida social. Y si no me cree, haga la prueba, no se bañe durante un mes y verá cómo al séptimo, octavo día ya la gente no se le acerca. Es así. Ahora póngame la imagen que está ahí. Mire, es una cocina. No sé si se alcanza a ver desde donde está sentado usted, pero está sucia, ¿sí? Hay vajillas sucias sin lavar, hay trapos, hay migajas, hay un plato de fideo en el suelo, ¿sí? Está desordenada, está sucia, y yo estoy convencido de que si ahora tuviésemos que ir a comer a la casa de una familia que tenga su cocina así, dirían, bueno, hermano, denme una hora, así voy y limpio toda la casa y luego viene. Porque ninguno quiere recibir gente o visita en su casa si su hogar está así. Ahora póngame la imagen que sigue, una cocina similar, ¿sí? Y fíjense, está limpia, está ordenada y qué lindo que se ve. Todos quisiéramos tener la cocina así siempre. Miren, a la mujer que le gusta cocinar, le gusta tener la cocina ordenada. A mí me gusta cocinar, ¿sí? Y me gusta tener la cocina ordenada. Y siempre antes de empezar a cocinar limpio toda la mesa, preparo todo, hago la mise en place y ahí teniendo todos los ingredientes listos, preparo la comida. Y mientras voy cocinando, voy lavando, porque no me gusta el desorden. No cocino todos los días, lo hace mi esposa, pero cuando lo hago, me gusta hacerlo bien. Ahora, ¿por qué estoy hablando del orden, de la limpieza? Porque estamos estudiando la serie de Nehemías y hemos visto cómo el pueblo de Dios, cómo Dios está obrando en el pueblo de Dios. Y hemos visto cómo Dios ha levantado a este hombre Nehemías, ha puesto un peso en su corazón, lo ha llevado hacia Jerusalén, desde Persia hacia Jerusalén, para reconstruir las murallas que estaban caídas, las puertas quemadas a fuego y el pueblo que estaba en una gran aflicción. El pueblo estaba mal, el pueblo estaba sin darse cuenta, estaba en una grave situación de burla continua, de menosprecio. Ahora, Dios sigue obrando. Miren, Nehemías termina de construir las murallas con el pueblo. Y el capítulo 6, búsquenlo en su Biblia, vaya abriendo Nehemías capítulo 6, versículo 15, termina con un grito de guerra, un grito de victoria. Dice así el Nehemías 6, 15, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizadas y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Se terminó el muro y los enemigos se sintieron avergonzados y aterrorizados, porque a pesar de que intentaron una y otra vez estorbar, asustar a Nehemías, decir, Nehemías, tú no puedes, nadie pudo, en 140 años nadie pudo, allí está, en 52 días, la obra terminada. ¿Por qué? Porque Dios había estado con ellos. Es un grito de victoria, un grito de triunfo. Vamos a orar y seguimos estudiando. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Tú eres santo, tú eres Rey de Reyes. Gracias porque nos has redimido en la preciosa sangre de Jesucristo, por la obra que Él hizo en nuestro favor en la cruz del Calvario. Y clamamos en esta hora para que tú hables a tu iglesia. Señor, quita de nuestra mente cualquier distracción. Que el Espíritu Santo obre para traer nuestros corazones y pensamientos ante ti, para poder escuchar tu palabra y para poder seguir disfrutando de tu buena obra en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ahora las murallas están terminadas y Nehemías dijo, bueno, se acabó mi trabajo. El Señor me dijo, Nehemías, tienes que reconstruir las murallas. Ya lo hice, ya el pueblo tiene murallas, ya la ciudad tiene puertas, ahora el pueblo está protegido, me regreso a Persia.
Me tomo unas vacaciones, me voy a pasear ahí por Europa y luego regreso a Persia y sigo sirviendo al rey. ¿Hizo eso Nehemías? ¿Hizo eso? No. Si usted hizo la tarea y leyó en su Biblia esta semana Nehemías 7 y 8, va a ver que Nehemías no hizo eso. Nehemías seguía con su mente y su corazón puesto en la obra de Dios. Y mire, es impresionante porque en el capítulo 1 vimos cómo Dios puso un peso en el corazón de Nehemías por el pueblo. Ahora Nehemías ve que está terminado y él sigue en sintonía con el Señor, entendiendo y discerniendo qué es lo que hay que hacer. Y mire capítulo 7, el versículo 4, Nehemías 7, 4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, versículo 5, Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según las genealogías. Nehemías está en intimidad con el Señor. Nehemías ve que la obra está terminada. Y Dios le pone en el corazón a Nehemías qué era lo que sigue. Miren, los muros habían sido terminados, pero la ciudad internamente todavía había parte en ruinas. Había casas que no habían sido reedificadas. Dijimos que 70 años atrás con Zorobabel, 50.000 judíos habían regresado a Jerusalén para reconstruir el templo. Miren, pasaron 73, 74 años y ¿saben cuánto en ese empadronamiento cuántos judíos encontraron registrados? 42.000. En 70 años el pueblo en vez de crecer, el pueblo decreció. Eso no es normal, eso habla de que un pueblo que está en aflicción es un pueblo que está rodeado de angustia, un pueblo que no tiene visión, un pueblo que no puede caminar hacia adelante, un pueblo que en 70 años no se ha movido más que a vivir la vida día a día y a intentar pasar el hoy. En Argentina muchas veces decimos, y quizás aquí se usa la misma expresión, pero a veces uno le pregunta a una persona, ¿cómo estás? Y acá andamos, tirando, jalando. Así estaba el pueblo. Durante 70 años, más de 70 años el pueblo anduvo tirando, jalando, como se pudo. Ya saben cómo vivimos. Está el rey de Persia que nos gobierna, nos cambia las leyes, se muere un rey, viene otro, trae otros soldados, tenemos los enemigos, vienen, nos roban. Acá estamos. Pero Dios pone en el corazón de Nehemías algo especial. Mire, ¿sabe lo primero que Dios le pone a Nehemías en esta segunda etapa de trabajar? Dios le pone a Nehemías que tiene que ordenar el pueblo. Dios pone en el corazón de Nehemías, Nehemías, ordenaste lo exterior, ahora hay que ordenar lo interior. Nehemías, tienes que ordenar el pueblo, tienes que organizarlo. ¿Cómo empezó haciéndolo? Vamos a empadronar al pueblo. Tenemos escrito cuánta gente vino, cuánta gente estuvo, pero no sabemos cuánta gente hay. No sabemos con certeza todos los que somos. Entonces vamos a empadronarnos, vamos a hacer un censo. Ahora, mire lo que Dios está haciendo. Nehemías empieza a hacer este censo. Si usted lee el capítulo 7, después del versículo 6, va a haber otro listado de nombres aburridos que nadie quiere leer. Porque es un nombre y un nombre. Imagínense que ahora decimos la iglesia Armitage y vamos a anotar todos los miembros. Entonces empezamos la familia tal, con su hijo tal y tal y tal. Y así mencionando cada uno de los miembros de la familia de la iglesia Armitage. Eso es aburrido, es tedioso, nadie quiere leer eso, pero hay que leerlo porque ahí es donde están las perlas. Mire lo que dice el versículo 63, Nehemías 7, 63. Nehemías empieza a entender lo que Dios quería hacer. Dice el versículo 63, yo lo voy a leer en otra versión y no se preocupe si en su Biblia está distinta. ¿Sí? Busco versiones para que vaya siendo más fácil entender lo que leemos. Dice así, y de los sacerdotes, y ahora menciona a las familias, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzalai. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. ¿Qué está sucediendo? Nehemías está viendo el listado de la gente escrita, la gente se está yendo a registrar. Entonces cuando la gente llega a registrarse, Nehemías le pregunta, bueno, ¿de qué familia tú eres descendiente? Y llegan estas tres familias que dicen ser descendientes de la tribu de Leví, pero no tenían papeles, no tenían registro, no tenían cómo comprobar de que ellos eran descendientes de la tribu de Leví, y más específicamente de la tribu de Aarón. Ahora, ¿por qué esto era importante? Mira lo importante que ve Nehemías que dice, no, aquí hay algo que está mal.
En los tiempos de Moisés, cuando el pueblo es liberado de Egipto, Dios establece de que la tribu de Leví iba a ser la encargada de ejercer en el templo. Era una tribu separada para Dios. Usted va a leer en Deuteronomio, va a leer en Jueces, en Josué, perdón, no en Jueces. Va a leer que cuando llegó el momento de repartir la tierra, Dios le dice a Josué, y se lo dijo a Moisés antes, a los levitas no le vamos a dar tierra porque ellos van a servirme a mí, yo voy a ser su heredad. Ellos no van a tener heredad en esta tierra. Y especialmente en Números capítulo 3, Dios le dice a Moisés, y de la familia de Aarón, de ahí van a venir los sacerdotes. Mire, ahí Números 3:10 está en pantalla, ese sí lo puse, dice, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. ¿Se da cuenta de lo que Nehemías entiende? Nehemías ve que viene esta gente que está sirviendo como sacerdotes en el templo y no puede estar seguro si son descendientes de Aarón. ¿Y qué dice Números 3:10? El extraño, el que no sea de los hijos de Aarón, será muerto. Era grave, no era algo para pasar la hoja y decir, bueno, no hay problema, ¿saben? Yo voy a hacer un nuevo edicto y les voy a firmar los documentos y una partida de nacimiento de que ustedes son hijos de Aarón, porque yo confío en su palabra. Y como somos pueblo de Dios, yo confío en su palabra, así que listo. Nehemías no hace eso. Con las cosas de Dios no se juega. Esta mañana, hermanos, Alex nos hablaba en la Santa Cena de la santidad de Dios y empezó hablando de la limpieza. Y yo no sabía que él iba a hablar de eso. Mire cómo Dios está trabajando en su iglesia. Nehemías, cuando está viendo esto, dice hay cosas que hay que ordenar. Y donde primero empieza es en el liderazgo espiritual. El pueblo tenía murallas. El pueblo ahora tenía una puerta. Pero había que ordenar internamente. Cuando Dios quiere ordenar internamente su iglesia, ¿sabe qué es lo primero que ordena? El liderazgo. Cuando hay algo en el liderazgo espiritual que no refleja a Jesucristo, Dios tiene que ordenarlo y limpiarlo. ¿Saben? Los sacerdotes representaban el sacerdocio que Jesucristo iba a hacer en nuestro favor en la cruz del Calvario y el ministerio que hoy Jesucristo como nuestro sumo sacerdote ejerce para nuestras vidas. Por eso no cualquier persona podía venir y decir, no, yo soy hijo de Aarón, yo voy a estar sirviendo. Y estas personas estaban ahí sirviendo como si nada, sin importarles. Y Nehemías dice, no, no se puede. ¿Y sabe lo que hace Nehemías? Dice, ustedes se van a separar del sacerdocio. Van a quedar a un costado hasta que podamos consultarle a Dios y sea Él quien diga si ustedes realmente son la familia que dicen ser. Había familias que no eran descendientes de Aarón, no eran levitas, pero querían posición, querían autoridad. Y quizás podían venir y mentir y decir, nosotros somos. Y sabe que Nehemías ante la duda dijo, vamos a esperar. Y él dice, hay una expresión, vamos a esperar hasta que haya un sacerdote que tenga el Urim y el Tumim. Le voy a decir brevemente, el Urim y el Tumim eran unas piedras que Dios había otorgado al pueblo, por medio de las cuales el sacerdote podía consultar a Dios. ¿Sí? Y cuando Dios respondía que sí, una de las piedras se iluminaba, y cuando respondía que no, la otra piedra se iluminaba. Entonces era la forma del sacerdote de decirle, Señor, por ejemplo, estas familias son hijos de Aarón, y si era así, se iba a iluminar una piedra, si era no, se iba a iluminar la otra. Era un sistema, pero como las cosas estaban en desorden, todavía no había alguien preparado para poder hacer esto. Entonces Nehemías dice, hasta que llegue ese momento, ustedes se van a quedar separados y no van a tocar, ni participar, ni comer de las cosas consagradas a Dios. Ahora piense en su vida, piense aquí. ¿Será que Dios está queriendo limpiar algo en su corazón? ¿Será que usted está aquí, está sirviendo en alguna área, está colaborando, está ejerciendo algún tipo de liderazgo, está como director o directora de algún ministerio, está cantando, tocando un instrumento, repartiendo, recibiendo ahí en los ujieres a las personas y hay desorden en su vida? Dios quería obrar en el corazón del pueblo, Dios quería despertar al pueblo, quería levantarlo como una nación, pero donde hay pecado, Dios no puede obrar. Dios sí va a obrar limpiando el pecado primero, pero donde hay pecado,
Dios no puede concretar sus planes porque Él es santo, porque Él es luz y no hay ningún tipo de tinieblas en Él. Examine hoy su vida, su corazón delante del Señor. Diga como el salmista, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad, si hay algo que está mal, algo que se ha torcido con los años, alguna práctica, algún mal hábito, algo en mi carácter, algo en mi corazón, algo que no está bien. Muéstrame y límpiame. A veces por vergüenza no queremos dar un paso al costado, no queremos hablar, no queremos confesar. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Sabe qué? Con la santidad de Dios no se juega. Y así como los sacerdotes eran un tipo de Jesucristo, representando al sumo sacerdote que había de venir, usted y yo que estamos sirviendo, tenemos que reflejar a Jesucristo. Porque somos la primer cara que las personas ven. Aquí en la iglesia, los de afuera, somos el primer mensaje del Evangelio que damos, lo que hacemos con nuestra vida. No se puede servir a un Dios santo si nuestra vida no está en santidad. Ahora, ninguno puede ser perfecto. Los sacerdotes no eran perfectos. Pero si hay cosas en su vida que deshonran a Dios, es mejor dar un paso al costado. Es mejor ir a la presencia de Dios y restaurar lo que está torcido para luego volver a servir. Siempre hablo del deporte. Me gusta el deporte. Bueno, empecé hablando de la cocina. Pero ¿qué sucede con un deportista, un jugador de fútbol? Piense, que tiene una lesión que parece no una fractura, sino quizás una tensión muscular. Y el jugador dice, no, pero yo quiero jugar. Y entra al campo de juego con los otros 11 jugadores y se da cuenta que no puede correr como el resto, se da cuenta que no puede aportarle al resto lo que él tiene que aportarle con sus cualidades de jugador y se da cuenta que termina siendo un estorbo para el equipo. ¿Qué tiene que hacer el entrenador y qué tiene que hacer el médico? Tú no puedes jugar. Tú necesitas ir a hacer rehabilitación de tu cuerpo. Y cuando el doctor diga que tú estás listo, entonces puedes volver al equipo. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Lo mismo sucede con la vida de la iglesia y también sucede en la vida de la familia. El Señor está hablando de su corazón. Tiene que apartarse un tiempo para que el Señor restaure su corazón, su vida, y luego vuelva a servir. Hágalo, hágalo. Porque donde hay pecado, Dios no va a obrar. Donde hay pecado, Dios no va a mostrar su gloria para con su pueblo. Miren, Dios usa el censo para que Nehemías descubra esto. En todo ese listado de nombres de 65 versículos, donde hay nombre tras nombre tras nombre, Nehemías descubre esto. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. ¿Sabe qué? Otra cosa que le preocupaba a Nehemías. ¿Usted se acuerda cómo empezó la historia? Nehemías escucha de la aflicción del pueblo. Y Nehemías ora y le dice a Dios, yo confieso los pecados del pueblo, mis padres, la casa de mi familia, todo Israel pecó contra ti. Y por su pecado, por el pecado del pueblo es que hoy estamos como estamos. Ahora están reconstruyendo, los muros están terminados, es tiempo de ordenarle la vida espiritual del pueblo. Y Nehemías no quiere cometer los mismos errores que se cometieron antes. Nehemías dice, no, hay que frenar aquí, hay que hacer las cosas bien, porque servimos a un Dios santo, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que quiere levantar a su pueblo, quiere levantar a su nación para que sea un luminar en el mundo. Y nosotros no podemos seguir viviendo en pecado. No podemos seguir haciendo cosas que estén mal, porque si no, vamos a volver a lo mismo de antes. Vendrá una nación más grande, arrasará con todo, violará y abusará a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, se llevará a nuestros animales y Jerusalén quedará desolada nuevamente. ¿Está reconstruyendo Dios la vida suya? ¿Está reconstruyendo Dios la iglesia? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Dejar que Dios quite de en medio lo que está mal. Mi papá era ingeniero civil en construcción y muchas veces lo vi hacer esto. Íbamos a la mañana, en verano yo para no molestar en la casa me mandaron a trabajar con él. Íbamos en la mañana a visitar distintas obras. A veces eran estadios de fútbol, a veces era una casa, a veces era un puente. Íbamos a visitar distintas obras en las cuales él estaba como director.
Entonces él iba y con los planos le daba la orden a los constructores, eso tiene que hacer así, así, así. Y al final del día regresaba. ¿Sabe que más de una vez lo vi llegar a mi papá a una casa, a un lugar, ver algo que no estaba bien y darle la orden a los constructores de derribar todo y volver a empezar? Y los albañiles, los constructores mirándolo, ingeniero, pero no, ya hemos avanzado, No, tiran todo de nuevo y se vuelve a empezar. Porque si no, esta casa, esta construcción no va a cumplir su función. Van a pasar los años, va a venir agua, va a venir lluvias, va a haber humedades y todo se cae. Empezamos de nuevo y lo hacemos bien. Quiere que es la iglesia de Armitage viva tiempos de avivamiento espiritual, vuelva a ser esa iglesia vital, energía que Dios levantó y que fue un resplandor en todo este lugar. Quiere que la iglesia sea un lugar donde cada persona habla hispana pueda llegar aquí y recibir el mensaje de salvación, ser discipulada, ser pastoreada, crecer donde sus hijos, sus hijas puedan desarrollarse, conocer a Jesucristo, comprender cuáles son sus dones, servir al Señor, algunos ir a las misiones y cumplir con los llamados y los propósitos que Dios tiene para su vida. Empiece quitando de su vida lo que está torcido. Deje que Dios limpie, porque Dios cuando limpia lo hace bien. Si la casa no está en orden, si la casa no está limpia, la familia aquí en esa casa tampoco va a estar en orden. Dejemos que Dios limpie y ordene nuestra casa. Que Dios limpie y ordene su iglesia. Ahora continúa y en el capítulo 8 hay un cambio de roles. Sucede algo impresionante. Nehemías Dios los trae para ser el gobernador, para levantar al pueblo. Ahora Nehemías se da cuenta de que había algo en el liderazgo espiritual que no estaba bien y lo corrige. Una vez que eso sucede, mírenlo cómo empieza el capítulo 8, versículo 1, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante del pueblo, de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y mire lo que pasa en el versículo 7. Y los levitas, y da los nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de todo, de modo que entendiesen la lectura. ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo? ¿Usted va siguiendo el hilo de la historia? Cuando Dios pone en el corazón de Nehemías ordenar al pueblo, organizarlo, y él detecta lo que está mal en la parte espiritual. Cuando los muros ya están reconstruidos, el pueblo, ya no Nehemías animando al pueblo, el pueblo solo vino y se reunieron todos juntos en la plaza principal de la ciudad. Y dijeron, Nehemías, queremos escuchar la palabra de Dios. Nehemías, tenemos sed de Dios. Nehemías, Dios nos ha mostrado por medio de ti que estábamos mal y queremos escuchar la verdad de Dios. Ahora, Nehemías hace algo muy sabio. Nehemías era excelente liderando asuntos políticos, porque había estado en la corte del rey, porque había aprendido eso y Dios lo había capacitado para eso. Pero cuando se trataba de la vida espiritual, Nehemías le da el lugar a otro hombre. Ahí entra en escena Esdras. ¿Y quién era Esdras? Bueno, Esdras había llegado unos años antes también. Y mire lo que dice Esdras, no lo busque, lo puse ahí en la pantalla. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel.
Ese versículo está en el libro de Esdras y ese versículo nos muestra, está escrito la razón por la cual Dios llamó a Esdras y lo llevó a Jerusalén nuevamente. Esdras también estaba en Persia. Ahora, cuando llega el momento de atender la salud espiritual del pueblo, cuando llega el momento de enseñar la palabra de Dios, Nehemías dice, yo no estoy capacitado. Pero ¿saben qué? Esdras sí está capacitado. Esdras es un sacerdote, Esdras es un levita, y él dedicó su vida, su corazón a estudiar la palabra de la ley. Él la ha practicado, él la vive, y él la puede enseñar. Entonces Esdras empieza y toma su lugar. Y guiado por Esdras, los levitas, los que tenían que estar allí, los que sí eran descendientes y los que estaban aptos para el ministerio, comienzan a caminar entre el pueblo. Imagínense, 42.000 personas. Esdras solo no podía enseñarle todo, no tenía micrófono como hoy, no había pantallas. Entonces los levitas empiezan a caminar entre el pueblo. Y a medida que Esdras iba leyendo, ellos también iban leyendo. Y dice la Biblia que ellos hacían entender el sentido. ¿Sabe qué está pasando ahí? La ley había sido escrita 1000 años atrás. ¿Hace cuántos años fue escrita la Biblia? Pregunta. ¿Hace cuántos años que tenemos la Biblia así completa? Bueno, el último que escribió fue Juan, y escribió más o menos en el año 90, 95 después de Cristo. ¿Sí? Pero no fue compilada hasta mucho más tarde. Pero si quiere tomar como fecha de que la Biblia fue terminada hace casi 2000 años. Ahora, el pueblo que estaba ahí presente en ese momento no había sido parte de la generación que había recibido la ley. ¿Usted estuvo cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, el último libro? ¿Alguno estuvo presente? No. Estos hombres y mujeres tampoco habían estado. 1000 años atrás Dios había dado la ley por medio de Moisés. Ahora, no solamente habían pasado 1000 años, sino que habían estado 70 años como esclavos en Babilonia. Y en Babilonia se hablaba arameo, no se hablaba hebreo. Entonces este pueblo que estaba allí en Jerusalén tenía la lengua mezclada. Y como tenía la lengua mezclada, cuando le leían la ley de Dios que estaba en hebreo, no podían comprender exactamente todo lo que decían. Entonces los levitas empiezan a hacer una tarea, que es la tarea que hoy hace el predicador cuando va y lee la Biblia y trae el sentido de lo que las palabras de Dios implican para hoy en nosotros en el siglo XXI. Eso estaban haciendo los levitas. Ellos estaban esparcidos por el pueblo. Ahora, es impresionante cómo el Señor está obrando. El Señor tiene una escalera diseñada, va avanzando paso por paso. Y a medida que va avanzando paso por paso, el Señor va obrando en el corazón del pueblo. El Espíritu Santo va trabajando. Y mire, la exposición a la palabra de Dios produce algo que Nehemías no hubiese imaginado. Versículo 9, dice la palabra de Dios. Y Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabe lo que produce la apertura de la palabra de Dios? Y en primer lugar, Nehemías ordena al pueblo, pero en segundo lugar, Nehemías hace que el pueblo sea instruido. Y cuando el pueblo es instruido, lo primero que sucede es quebrantamiento. ¿Saben por qué? Porque cuando el pueblo está escuchando las palabras de la ley, cuando está escuchando y le están explicando, el pueblo se da cuenta de lo mismo que entendió Nehemías mucho tiempo atrás cuando estaba en Persia, de que ellos estaban así como nación por causa de sus pecados, de que ellos habían abandonado al único Dios vivo y verdadero y se habían ido tras los ídolos, y de que la consecuencia de su pecado lo había llevado a esa situación. Hoy en el mundo la gente sufre la consecuencia de su pecado y ¿sabe qué hace? Se enoja contra Dios. Le cuestiona a Dios todo. Tengo una enfermedad por transmisión sexual, Dios tiene la culpa. Falleció un hijo, Dios tiene la culpa. Perdí mi trabajo, Dios tiene la culpa. ¿Sabe lo que hizo el pueblo cuando se dio cuenta de la condición en la que estaba? Era una consecuencia directa de su pecado. Se quebrantó. No le echó la culpa a Dios. Se quebrantaron ante Dios porque entendieron de que su pecado los estaba condenando. Pero no solamente la exposición a la palabra de Dios produce quebrantamiento en medio nuestro, sino que inmediatamente vemos la siguiente parte, produce gozo.
Nehemías y Esdras y los levitas empiezan a decirle, este es un día de fiesta, por favor no estén llorando. Claro, como Nehemías y Esdras y los levitas habían tenido siempre una buena comunión con el Señor, no estaban comprendiendo lo que pasaba en el corazón del pueblo. El pueblo estaba llorando quebrantado por su pecado. Pero Nehemías y el pueblo empiezan a animarlo y a decirle, es día de fiesta. ¿Saben por qué? Porque hace más de 140 años nuestra nación había sido destruida. Porque hace 70 años Dios envió gente para reconstruir el templo. Porque ahora Dios envió a Nehemías y tenemos muros. Y porque ahora estamos como un pueblo siendo instruidos nuevamente ante la palabra de Dios. Es día de fiesta. Entonces miren lo que pasa en el versículo 10. Luego les dijo, vayan y coman grosuras. Hagan un asado. Eso les dijo Esdras. Coman grosuras. Beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. ¿Se dan cuenta lo impactante que es el obrar de Dios en medio de su pueblo? Dios empieza a limpiar, a ordenar. Luego que limpia y ordena, instruye al pueblo. Y cuando Dios instruye al pueblo, la palabra de Dios penetra en el corazón del pueblo se cae quebrantado. Cuando el pueblo se quebranta, luego se goza porque se dan cuenta de que es un antes y un después en sus vidas. Y cuando se dan cuenta de que hay un antes y un después en sus vidas, animados por los líderes espirituales, empiezan a alegrarse unos a otros y a hacerse regalos. Y debe haber parecido el picnic que hacemos aquí en Armitage, donde usted va al picnic, que ahora se aproxima en agosto 1, y hay comida, hay cakes, hay cosas dulces, y todos quieren que usted pruebe la comida que llevó. ¿Es así o no es así? Yo me quedé pendiente de probar los chorizos de la hermana Ana el picnic pasado. Quería que pruebe el chorizo de Guatemala, y no lo probé. Ahora, el pueblo estaba de fiesta. Un pueblo ordenado, un pueblo instruido. Escuche bien, un pueblo ordenado, un pueblo instruido, es un pueblo en comunión. Póngame un pueblo en comunión. El último pasaje, Nehemías 8:13. Al día siguiente, capítulo 8, empieza con el pueblo reunidos todos juntos en la plaza principal, el pueblo diciendo, Nehemías, queremos escuchar palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia. ¿Quiénes? Los padres, los hombres de familia, los pastores de familia que tenemos aquí en Armitage. Se reunieron al día siguiente. Sacerdotes y levitas, Esdras y el escriba estaban ahí y le dijeron, queremos entender más. Lo que tú leíste ayer quebrantó nuestro corazón y nos hizo dar cuenta de que necesitamos más para no volver atrás. Versículo 14, mientras iban leyendo juntos y siendo instruidos los padres de familia, hallaron escrito en la ley de que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Y en qué mes estaban? Versículo 1 del capítulo 8, venido el mes séptimo. Mientras siguen leyendo y estudiando la ley, ahora los pastores de familia, los padres de familia, mano a mano con Esdras y los levitas, se dan cuenta de que ese mes Dios tenía una fiesta solemne para su pueblo. Era la fiesta de los tabernáculos. Yo hace un tiempo expliqué de esto. La fiesta de los tabernáculos recordaba el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Entonces esa fiesta que sucedía en primavera, verano, Dios le había dicho al pueblo que tenían que hacer unos tabernáculos, como si fuesen unas tiendas, ¿sí?, en medio del pueblo, y todos tenían que compartir durante una semana viviendo en esas tiendas. Y el objetivo era recordar cómo Dios había cuidado de Israel durante el desierto y cómo Él les había provisto de todo lo necesario durante ese caminar hasta llegar a la tierra prometida. Y ellos se dan cuenta que había una fiesta que celebrar. Y mire el versículo 17.
¿Cómo continúa? Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo los tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Un pueblo que es ordenado, donde primeramente Dios limpia a los líderes y ordena a su iglesia. Un pueblo donde se instruye conforme a la palabra de Dios, a la única verdad del Dios vivo y verdadero. Es un pueblo que termina en comunión, unos con otros. ¿Y qué hacían? Durante los 7 días seguían siendo enseñados acerca de la palabra de Dios. ¿Sabe qué me impacta a mí de la vida de Esdras en el pueblo de Israel? Usted va a ver que en la Biblia usted tiene Malaquías como el último libro antes del Nuevo Testamento. Contemporáneo a Esdras, a Nehemías, estuvo también Malaquías, Zacarías, otros profetas. Todos esos últimos libros son contemporáneos, estuvieron viviendo al mismo tiempo, ¿sí? Y Dios usó a todos estos hombres para guiar a su pueblo. Ahora, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y el Israel del norte por los asirios debido a la idolatría, debido a que fueron infieles a Dios. Dios los trató como que fueron tras prostitutas, hablando de los falsos dioses. ¿Sabe lo que sucedió luego de que Dios usó a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, a Malaquías, a Zacarías? Luego del cautiverio, luego de la dura prueba, luego de la aflicción y luego de que el pueblo dijo queremos escuchar palabra de Dios, el pueblo de Israel nunca más se volvió tras los ídolos. Nunca más. Hubo 400 años de silencio que prepararon al pueblo para la llegada del Mesías. Nehemías fue el precursor para que luego cuando viniese Juan el Bautista diciendo, ya se acerca, ha venido, aquí está, aquel del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de su calzado. Nehemías fue el precursor de todo eso. Porque Nehemías entendió a quién servía. Nehemías entendió de quién era la obra. Y Nehemías entendió la santidad de su Dios. Si usted entiende la santidad de Dios y humilla su corazón para que Dios limpie y santifique su vida, Dios va a levantarlo y lo va a usar para su gloria. Y a medida que lo le va a levantar a usted, va a ir también levantando a otros hombres y mujeres de la iglesia para generar un avivamiento espiritual aquí en Armita. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cuando vamos a tu palabra y leemos y penetramos en ella y empezamos a extraer de ella todas las verdades que hay, no podemos dejar de maravillarnos y asombrarnos lo grande que tú eres. Pero caemos rendidos ante ti entendiendo de que el pecado en nuestros corazones es una barrera espiritual entre el obrar que tú quieres hacer en medio de tu pueblo, entre tus buenos planes y nuestra inmundicia. Por eso te pedimos, oh Dios, que limpies, que ordenes tu iglesia. Clamamos, Señor, para que cada familia pueda venir a decir, quiero escuchar palabra de Dios. Clamamos para que cada hombre, padre de familia de este lugar, se levante como un estandarte en su hogar, yendo a los pies del Evangelio, para ser el primero que guía a su familia a los pies de Cristo. Clamo para que, así como el pueblo de Israel nunca más volvió tras la idolatría, nuestra amada iglesia de Armitage nunca más vuelva a los errores del pasado. Y que tú puedas hacer un camino nuevo y vivo hacia lo que viene. Y que podamos crecer, ser santificados, transformados, alcanzando los planes que tú tienes para esta iglesia hasta el día de Jesucristo. En el nombre de quien oramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén.